primero tenemos que definir qué es el Tanaj y qué es el Ajá, NT. ajá, bueno, Entonces, muy bien. el Tanaj Dialoguemos sobre eso. es el libro sagrado de los judíos, del pueblo de Israel. Ujú, Está conformado el Tanaj por la Torá, que son los primeros 5 libros escritos por ujú, Moisés, y sí, a eso le agregamos los libros proféticos, los libros de los profetas, libros históricos como los libros de crónica y ajá, los libros poéticos. Entonces eso conforman el Tanaj. Entonces ujú. ese ha sido, esos han sido los pergaminos en esa época, los pergaminos y libros sagrados. Debemos de recordar que para poder llevar a cabo este análisis tenemos que situar nuestra mente dentro de la mente de un creyente del primer siglo. Si usted vamos a analizar esto con la mente Creyente, de habla un, usted de creyente ¿a qué se refiere usted con creyente del primer siglo? ¿Primer siglo de era cristiana o hablando en tiempo cristiano correcto, o...? Ok. no definamos, no definamos qué eran, simplemente digamos una persona que creía, una persona del Ujú, primer siglo que creía. ujú. Entonces comencemos ubicando nuestra mente en una persona del primer siglo que era un creyente. No puede ubicar su mente en una persona del año 2000, Ah, sí, porque tiene no va a sentido. comprender no va a comprender absolutamente nada. Entonces, Sí, claro. recordemos que cuando eh, el rabino, porque era un rabino fariseo, el rabino fariseo mal llamado Pablo, porque su nombre realmente no es Pablo, entonces este rabino fariseo, que realmente pertenece a la tribu de Benjamín, a la Ujú. tribu de Israel de Benjamín pertenece Pablo, recordemos que cuando él andaba enseñando y predicando, no andaba un Nuevo Testamento, no Correcto. existía un Nuevo Testamento. Entonces, si él no tenía un Nuevo Testamento, ¿con qué enseñaba él? ¿Con qué predicaba? ¿Me está preguntando a mí? Sí, le pregunto. Ah, muy ¿Con bien. qué enseñaba? ¿Con Bueno, qué yo, predicaba? yo voy a contestar según lo que enseña la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia enseña lo que usted está diciendo. Antes no se tenía un Nuevo Testamento. Antes no existía el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, no existían, hasta cierto punto ni siquiera existían las cartas de Pablo, etcétera, ¿no? ¿Qué enseña la Santa Madre Iglesia? Que la Iglesia en sus primeros años evangelizó según la tradición, que hoy en día llamamos tradición apostólica, porque fue enseñada por los primeros apóstoles, los que empezaron a predicar el Evangelio, cuando asentaban el Evangelio en una comunidad, esa comunidad aceptaba esa palabra y la enseñaba a sus hijos, luego eso se seguía extendiendo eso, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros llamamos tradición, que no existía ningún libro, sino que se empezó de manera oral, de manera hablada, y que se A enseñar el empezó Evangelio. a extender el Evangelio, ¿no? Eso es lo que nosotros Correcto. Y enseñamos, lo que antes de Pablo conocer el enseñó. Evangelio, ¿en qué creían? Ajá. Señor, Y antes de conocer el Evangelio, ¿en qué creían ellos? Pablo, específicamente Pablo. Ajá. Antes de conocer el Evangelio, antes de Bueno, que Yeshua ajá, hiciera su aparición, que fue a partir de los 30 años, ¿no? Antes de que él hiciera su ajá, aparición, qué hacía Pablo? ¿En qué creía Pablo? ¿En qué creían los talmidim, los apóstoles? ¿En qué creían? ¿Qué hacían? ¿Qué creían ellos? en la ley mosaica. Correcto. Ujú, Ellos vivían conforme al Tanaj. sí, ¿Me explico? Vivían conforme al Tanaj. ajá, Entonces, si vivían conforme al Tanaj, quiere decir de que ellos no eran griegos, correcto. no eran romanos. Ajá. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Entonces, si no eran ni griegos ni eran romanos, ¿qué eran? Eran judíos, eran israelitas. Eran israelitas. Entonces no eran cristianos. Correcto. Y dejaron de ser israelitas y se volvieron cristianos. No dejaron de ser israelitas como tal. Su origen seguía siendo israelita, pero la tradición enseña que en Antioquía fue donde los que empezaron a aceptar el mensaje de este Mesías que presentó Pablo, que presentó Pedro, que en Antioquía fue donde se les dio el nombre de cristianos. Aproximadamente hacia el año, No. no sé, 40 y piola, redondeando. Bueno, se le dio el Más o nombre no menos. de cristiano. Se le dio el nombre en griego original y en hebreo se dio el nombre de Nazratín, que significa seguidores del Nazareno. La palabra cristiano es una invención moderna.
es Nazratín, seguidores del Nazareno. Entonces, ellos no dejaron de ser israelitas. ¿Y quiénes fueron los que vinieron a aceptar el mensaje entonces? ¿Quiénes eran los que escucharon el mensaje? Bueno, algunas veces eran comunidades judías, pero la mayoría eran comunidades paganas. No, negativo. Se lo puedo demostrar con el Nuevo Testamento, que no eran comunidades paganas. Alexis, Ok, tu audio ok. se fue otra vez. Salió. ¿Ya? Ya. Ok. Sí. Me comentaba, hermano, de que las conversiones no fueron a paganos. No, no eran paganos. Bueno, aquí tengo la Biblia en la mano, nomás que usted me ubique y yo busco aquí. ¿Sí? Voy a buscar unos versos que te voy a mostrar. Ok. Ok, léalo en su versión. Que usted Ok. usa la latinoamericana, ¿no? Biblia Católica de Jerusalén, no latinoamericana, pero una Ok, parecida. necesito que... Ok, busque Primera de Pedro 1:1. Voy. Primera de Pedro. Ok, ya, ¿la leo? Sí, Ok. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios Padre había elegido previamente, con la acción alto, santificadora del alto, Espíritu alto, Santo. alto ahí, alto ahí, alto ahí, Ok. alto. Lea la primera línea del segundo verso. Del versículo 2. Muy bien. Sí. A quienes Dios Padre había elegido previamente, con la Oh, acción... correcto. Hasta ahí, hasta ahí. Ok. A los que Dios dice, Padre, había elegido previamente. O sea, que estaban Ajá. elegidos desde antes. ¿Y quiénes Sí. eran los que estaban elegidos desde antes? ¿Eran los El pueblo de israelitas Israel. o eran los paganos? Le voy a responder muy bien. Se escucha Se dice, entrecortado. bueno, el primer... ¿Ya? ¿Ya? ¿Escucha Se bien? escucha entrecortado. Ya, es que Aquí, aquí, aquí. a ti, Ok. de vez en cuando se te escucha con la estática otra vez. Bueno, ¿aquí ya se escucha bien? Sí, yo lo escucho Sí, perfecto. sí, se escucha mejor. Bueno. El pueblo elegido fue el pueblo de Israel. Correcto. Entonces, cuando habla aquí Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en él, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, entonces los expatriados que están allí no son paganos, son israelitas. Sí, correcto. Conversiones, sí, judíos Entonces, conversos, sí. entonces, entonces, la carta de Gálatas a los expatriados que están en Galacia, entonces, ¿a quiénes le escribió Pablo con la carta de Gálatas? A los que están en Galacia, a los israelitas que están en Galacia. Ujú. ¿Se me comprende? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero, qué es lo que yo le quiero explicar? Ajá. ¿Usted cree que una persona que creía en Zeus, un romano que creía en Plutón, iba a creer en Jesucristo? Si no sabe, no tiene la más mínima idea del conocimiento de las tradiciones y de las costumbres israelitas y hebreas, y que había un Mashiach esperado, que no conocen de los profetas, no conoce la Torah, no conoce el Tanaj, no sabe absolutamente nada, solo conoce de Plutón y de Zeus. ¿Qué le interesa a él en la mente un evangelio de Yahshua, un evangelio de Jesucristo? ¿Qué le interesa? No se van a convertir porque ellos no saben absolutamente de estos temas, de estos asuntos. Los que se convertían y los que venían a creer eran israelitas que estaban dispersos y mezclados entre las naciones paganas, porque ellos habían sido dispersados. ¿Por qué? Porque el Creador se divorció de ellos
porque ellos habían adorado otras deidades. Entonces se divorció de ellos y pasaron a ser como una mujer adúltera de la cual él se había divorciado. La esposa del creador de Israel. Entonces se divorció de Israel y entonces la esposa pasó a ser una adúltera porque se fue a otros dioses. Entonces en la Torah hay una ley que dice que cuando un hombre se divorcia de una mujer por causa de adulterio, entonces esta mujer divorciada no se puede casar de nuevo, aún con el mismo hombre de ella, con el mismo esposo de ella. No se puede volver a casar, a no ser que el marido muera. Ella queda libre para casarse. Entonces proféticamente, Israel es una esposa divorciada que está fuera del pacto, salió del pacto abrámico. El único que prevaleció dentro del pacto es la casa de Judá de las 12 tribus, que son los judíos hasta el día de hoy. Entonces se dejaron de circuncidar los que están hablando aquí, el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia, que fueron esparcidos en los 4 puntos cardinales del mundo conocido en esa época y hasta el día de hoy en todo el mundo. Entonces se dejaron de circuncidar, comenzaron a comer cerdo, dejaron de guardar Shabbat, se volvieron como los paganos, pero ellos conocían sus orígenes y sabían de dónde venían. Entonces por eso dice, elegidos según la presencia del Creador, Padre, en santificación o con el conocimiento previo, porque ya lo conocían. Entonces ellos, sus hermanos judíos, lo trataban a ellos como unos perros, y eran sus hermanos. ¿Por qué? Porque eran fuera de pacto. Y la única manera de regresar al pacto era que se convirtieran al judaísmo, siguieran la ley mosaica y se circuncidaran. Era la única manera. Y no todos tenían la oportunidad de convertirse a la tribu de Judá. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta Yahshua cuando él vino? Yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo dijo con sus palabras. Claro, está en el libro de Mateo, lo podemos buscar si gusta. No, sí, lo conozco, sí. Ok, yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Correcto. Entonces, ¿qué pasó cuando vino una cananea? Si mal no recuerdo, creo que era cananea, de las paganas. Eso sí es pagano, la cananea. Esa es un goyín, pagano completamente. Y los israelitas se han vuelto goyín, o sea, de las naciones se han vuelto. Entonces, este es un goyín de los paganos. Cuando vino y le dijo que venía buscando sanidad. ¿Y qué dijeron los discípulos? Esta mujer le dice, corre, la que viene aquí a molestar, le dice. Entonces le dice que hasta los perrillos comen de las migajas de sus amos. ¿Se explico? Incluso el profeta le dijo que él ha venido nada más a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no ha venido por ellas. Entonces, ¿qué le dijo? Le cumplió los deseos a la mujer y la despachó y no le puso más atención a la mujer, porque es que él no ha venido por las naciones paganas, él vino por Israel. Entonces, vino por los israelitas que se habían paganizado, que estaban viviendo entre las naciones de los paganos, que habían comenzado a comer cerdo, transgredían el Shabbat, ya no guardaban Rojodesh, no guardaban las festividades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando viene el Mashiach Yahshua y él muere, lo que él dice que clavó en el madero fue el documento de deudas que se había acumulado como producto de la transgresión de la ley, de la Torah. Entonces, cuando él hace el sacrificio, entonces todo ese documento de deuda es eliminado. Entonces, ahora, el israelita de las tribus dispersas que se habían paganizado, que cree en el sacrificio que hizo Yahshua, que él es el esposo, porque de acuerdo a la profecía se considera entonces de que él es el mismo Elohim, él es el mismo Elohim que vino a morir. Entonces, Elohim se volvió carne para tener que morir y que la esposa que es Israel se enviude, se vuelve una viuda y se pueda volver a casar con su esposa que es Israel. Porque de acuerdo a la Torah, la ley, si la divorciada no se puede volver a casar a no ser que el marido muera. Entonces era necesario que Elohim se volviera hombre para morir y que la esposa que es Israel enviudara. Una vez que enviude se puede volver a casar con ella, que es el propósito de las bodas del Cordero. Entonces, aquí le está hablando a las tribus dispersas de la casa de Israel. No está hablando de paganos. Entonces sí son israelitas los que se están convirtiendo. Entonces, ¿qué era lo que acontecía en esa época? Lo que acontecía en la época es esto que encontramos en el relato del libro de los Hechos. Que el que venía a creer, como dice Gálatas 3:29, el que cree en el Mashiach, dice, es ahora simiente de Abraham y coheredero del pacto. Porque lo que está haciendo es que las tribus dispersas están regresando al pacto abrámico por medio del Mashiach. Entonces, una vez que regresan al pacto abrámico, entonces ellos pueden comenzar a observar Torah, pueden comenzar de nuevo a guardar Shabbat. Por eso es que nosotros encontramos aquellos versos que dice,
no dejes, dice, que os juzguen, dice, por comida o bebida, ni por festividades rojodes o por Shabbat. ¿Por qué? Porque ellos no estaban guardando Shabbat. Porque el Mashiach ya los limpió. No se sientan culpables de las transgresiones que ustedes habían cometido, porque Él ya los limpió. Ahora ustedes comiencen a guardar Shabbat, comiencen a guardar las festividades y no se dejen acusar. Entonces, de eso es lo que está hablando el Nuevo Testamento, no de lo que enseñan en el cristianismo. ¿Ya? ¿Se escucha Sí, bien? ahora aquí le puedo... Okay. O sea, yo podría seguir y podría seguir, pero ahora escúcheme, quiero que lea, creo, si no mal no recuerdo, creo que está en Santiago 1:1. Ya lo ubico. Un momentico, yo que tengo la mano ocupada. Santiago 1:1. Sí, claro, ¿no? Sí, correcto. Ok. Aquí está. ¿Listo? Sí, claro. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Saluda a las 12 tribus de la dispersión. Correcto. Entonces, se está hablando de las tribus que están en dispersión. Aquí no hay goyines, no hay gentiles, de esos no. Esos no. Incluso el centurión de la visión que aparece con Kefa, el nombre era, acuérdeme usted, cuando la visión del manto que caía y le decía, mate y come, Kefa, Pedro, mate y come, Pedro, mate y come. Ya. El centurión que lo mandó llamar, ¿cómo es que se llamaba? Ya se lo ubico. Bueno, Bueno, sí, este centurión, sí, este centurión era un israelita que estaba disperso. Ahora, escuche, busque esto. Busque Deuteronomio 28, 64, 65. Deuteronomio 28, 64. ¿60 y qué? Deuteronomio 28, 64. Ya. Deuteronomio 28, 64. Me tocó buscarlo en Google para ser más rápido. Yo que no me gusta esa traducción café. No se preocupe. Sí. Búsquelo. Deuteronomio 28, 64. Bueno, voy a leerlo de la Biblia. Voy a leerlo de la Biblia Reina Valera, aunque no me gusta mucho su traducción. ¿Ok? Ok. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño Correcto. y al tierra. Perfecto. Ahora busque, usted se ha fijado que ya comienza la profecía de la dispersión de Israel. Busque Ezequiel 12:15. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones, y los dispersaré por la tierra. Correcto. Busque ahora Zacarías 10:9. Cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en lejanas tierras se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Correcto. Ahora se ocurre lo que está pasando. Ahora busque Primera de Reyes 14:15. Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuando han hecho sus imágenes de Aserá, enojando a Yahvé, a Jehová. Correcto. Entonces, se va dando la dispersión. Busque Nehemías 1:8. Está hablando de Israel. La dispersión es para Israel. Nehemías 1:8. Sí, Nehemías 1:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Nehemías 1:8. ¿Sí? Déjame ver. Yo tengo otra cosa. Léalo de nuevo, Nehemías 1:8 y tengo otra cosa. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No, no es eso lo que dice Nehemías 1:8. ¿Estás seguro? Yo lo tengo aquí en la computadora y en mi Voy a buscar Biblia aquí, y no dice eso. voy a buscarlo acá en la Biblia acá, en la que tengo más. Eclesiastés, Eclesiástico, Isaías, Jeremías 1:8. Muy Nehemías bien. 1:8. Sí, así dice. No les tengas miedo, porque contigo estoy para protegerte, dice Yahvé. Se continúe. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo Yahvé, voy a poner mis palabras en tu boca. De hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir No, y derrotar. se lo voy a, se lo voy a copiar porque no es eso lo que me aparece ni en la computadora. No me aparece eso. Sí, se ve claramente. Acuérdate de la palabra que dijiste, Moisés. Sigo diciendo, si vosotros pecáis, yo dispersaré. Bueno, tan raro, a mí me aparece otra. Bueno, sí, ya la leímos. Ok. Ok. De, de hecho, vea qué diferencia con esa traducción es errada. Le voy a hacer una traducción más exacta. Recuerda, por favor, la palabra que diste por medio de tu siervo Moisés o Moshe. Si ustedes quebrantan el pacto conmigo, no dice si pecaran, si ustedes quebrantan el pacto conmigo, yo lo esparciré entre los pueblos. Luego tenemos Ezequiel 11:16. Por lo tanto, así dice el Creador. ¿Verdad que yo los removí lejos entre las naciones y los dispersé entre los países? No obstante, yo he sido un pequeño lugar sagrado para ellos en los países a los cuales han ido. Entonces, vemos que la dispersión de Israel, que la vemos aquí en el Nuevo Testamento, como lo dice Pedro, a los expatriados, los que están en la dispersión, que son los israelitas, también vemos en quién es Israel, quién es la oveja. Si leemos Jeremías 50:17, vea usted, búsquelo, vea quién es la oveja. ¿Cuál, Jeremías qué? Jeremías 50:17. Ok. Rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo rehusó después. Correcto, Lo desusó después. correcto. Entonces, dice rebaño, pero ¿cuál es la traducción correcta que yo tengo del hebreo? Es, Israel es una oveja extraviada. ¿Sí me explico? Esa es la ¿Sí? traducción correcta del hebreo. Israel es una oveja extraviada, por eso es la parábola de las 99 y la una oveja. Esa oveja extraviada es la casa de Israel, que anda en la dispersión. Ajá. Entiendo. Correcto. Ahora vamos a buscar otro verso. Ahora, Miqueas 2:12. Un momento. Entonces cierro hartas pestañas porque si no... De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente Alto, el alto. resto de tus... Permítame, alto. Disculpe que lo interrumpa, pues es parte de la lectura. Ok. Lea hasta donde dice Jacob.
De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Usted sabe quién es Jacob, quién es Jacob. ¿Sí? Hijo de Isaac. Sí, correcto, que su nombre fue cambiado a Israel. Sí, correcto. Entonces ya sabe, cuando dice de cierto, a todos ustedes Jacob se está refiriendo a Israel. ¿Se comprende esa parte, verdad? Ok, Sí. continúe. Continúe. Recogeré ciertamente el resto de tu Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. ¿Continúo? Correcto. Ahora, si se fija, entonces está claramente profetizado desde el Tanaj que iba a haber una dispersión de Israel. Ajá. Ya aquí, cuando nosotros leímos, por ejemplo, en Santiago 1.1, cuando leímos ahorita en Pedro 1.1, vemos ya pasajes que ya la dispersión ya ha ocurrido. Entonces, cuando el profeta Yeshua decía, yo solo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refiere a esos que están en la dispersión, no se refiere a paganos. Pero aquí hay otro aspecto que usted tiene que diferenciar. Cuando se habla de Israel, se habla de dos reinos, existen dos reinos. Ok. Está Israel en el norte e Israel en el sur. Israel Ajá. en el norte está formada por 10 tribus, que Ajá. básicamente es la mayor parte de Israel. Y hay otras dos tribus que están en el sur, que está formada por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín, y algunos Ujú. levitas. Y en el norte están 10 tribus y algunos levitas. Muy bien. Entonces, el reino fue dividido por una parte, fue dividido por causa del pecado primeramente que cometió el rey Salomón. El rey Salomón Ujú. tenía muchas mujeres que eran paganas porque hacían alianza con otras naciones paganas y tomaban mujeres como esposas. Entonces él Ajá. tenía muchas mujeres paganas y el creador ya le había dicho de que esas mujeres lo iban a llevar ¿cómo se lo digo? Lo iban a llevar a idolatrar, o lo iban a llevar por otro camino. Ajá. Entonces, terminó idolatrando a Astartet o Astarot, que es la reina de la fertilidad, o la diosa de la fertilidad. Entonces, Ajá. debido a ese pecado, le dijo que le arrebataría gran parte del reino, le dijo el Creador, pero no lo quitaría de su mano, sino que lo quitaría de la mano de su descendiente, Ujú. por, por gratitud o observancia a la obediencia que tuvo su padre David. Ujú. Entonces, cuando ya nació su siguiente hijo, que mal no recuerdo su nombre, era Roboam. Entonces, cuando nació Roboam, básicamente acá le quitó las 10 tribus y se la entregó a Jeroboam. Entonces Jeroboam se fue con las 10 tribus y se quedó en el norte. Y luego Roboam se quedó con 2 tribus en el sur y con la ciudad de Jerusalén. Ahí está el templo. Entonces, lo que acontece acá es que Jeroboam tenía miedo que las 10 tribus que él tenía, como tenían que realizar sacrificios, al regresar a la ciudad de Jerusalén, a realizar los Ajá. sacrificios, se reconciliaran con su antiguo rey. Él temía eso. ¿Qué fue lo que Ujú. hizo entonces Jeroboam? Edificó 2 templos y puso 2 becerros y le dijo al pueblo que por medio de esos becerros se manifestaba Elohim y comenzaron a idolatrar y hacerle sacrificio a esos becerros. Entonces el creador se enojó demasiado por esto y entonces les profetizó que si no se arrepentían, que se iba a divorciar de ellos y que se lo iba a dispersar entre las naciones. Entonces Bien. realmente no se corrigieron, idolatraron, quedó como una prostituta, las 10 tribus de Israel, entonces fueron entonces dispersadas. Primero utilizó a Siria, por eso es porque el profeta Jonás, el que se lo tragó el pez, cuando fue Ajá. enviado a Nínive para que le profetizara al rey, él no quería ir, porque ya sabía él que iba a utilizar a Nínive para someter a Israel. Entonces, como él desobedeció, usted sabe que lo escupió finalmente el pez en la costa y le profetizó al rey y luego utilizó al rey de Nínive para someter a los 10 tribus de Israel. Y después de pasar de esclavos de Siria, que es Nínive, su capital, después de pasar de Siria, pasaron a manos de Asiria. Y después de ahí fueron dispersados en los 4 puntos cardinales del mundo conocido de esa época. Las otras 2 tribus, que eran la casa de Judá, los judíos, y la casa de Benjamín, entonces ellos se quedaron en el norte, en Jerusalén. No aprendieron de la lección de sus hermanos en el norte, terminaron idolatrando y terminaron esclavizando incluso a sus propios hermanos
Entonces el creador, ¿qué hizo? Utilizó al rey Nabucodonosor para invadir Jerusalén, destruyó las murallas y se lo llevaron en cautiverio para Babilonia. Tuvieron Sí. 80 años en cautiverio para Babilonia, fueron dispersados y posteriormente con Alejandro Magno, cuando conquistó Babilonia, Alejandro Magno les permitió regresar de nuevo a Jerusalén. Cuando regresaron a Jerusalén, Ah, pues, entonces ahora sí. reedificaron el templo, pero solo regresó una parte de los judíos, que es la casa de Judá. Y hasta el día de hoy se quedaron ahí y gracias a ellos se salvaron todos los manuscritos y todos los escritos de la Torá, del Taná, y por eso tenemos Biblia el día de hoy. Entonces reedificaron el templo, pasó mucho tiempo y luego con el tiempo, antes de la venida del Mesías, 200 años antes, fueron invadidos de nuevo por Antíoco. Cuando fue invadido por Antíoco, entonces Antíoco destruyó murallas y tomó el templo, profanó el templo, comenzó a sacrificar cerdos en el templo, los obligó a dejar de observar el Shabbat e impuso que guardaran cada mes con Rosh Hodesh, con el inicio de la luna nueva, que guardaran cada vez su cumpleaños. Y entonces es cuando inició lo que ustedes tienen en su Biblia, que son los libros de los Macabeos, es cuando inicia la revuelta de los Macabeos. Que la revuelta de los Macabeos es la familia de los Macabeos que se rebela en contra del rey Antíoco y forman un ejército y comienzan a luchar en contra de Antíoco. Entonces lo derrotan y recuperan Jerusalén. En ese entonces los edomitas eran los descendientes de Esaú el Rojo. En esa época los edomitas que vivían cerca de Jerusalén se habían vuelto una molestia para los macabeos. Entonces los macabeos invadieron a los edomitas y los sacaron de su tierra. Y para evitar que se siguiera siendo una molestia, hicieron una conversión forzosa al judaísmo. Convirtieron al judaísmo a los descendientes de Esaú, Edom el Rojo. Recuerden que el rojo está asociado con engaño, está asociado con la maldad, una persona peligrosa, astuta. Entonces, básicamente cuando hubo una conversión de los edomitas, hubo un montón de conversión masiva de edomitas al judaísmo. Posteriormente, cuando apareció por primera vez Herodes Agripa, Herodes Agripa era un edomita que se había convertido al judaísmo. Su padre, el primero que se convirtió fue Agripa, que se convirtió al judaísmo y fue el primero en gobernar en gobernar a los edomitas. Luego él fue el que inició la dinastía herodiana, por eso el primer Herodes se llamó Herodes Agripa, por su padre que era Agripa. Entonces, posteriormente, estos Herodes Agripa, cuando la descendencia de los Herodes llegan a Jerusalén, ellos querían gobernar porque eran judíos, pero fueron rechazados por los 32 ancianos judíos observantes ultraortodoxos. Fueron rechazados porque era un edomita descendiente de Esaú y no lo reconocían como judío. Entonces Herodes viaja a Roma, regresa con un ejército y conquista Jerusalén y comienza a gobernar a los judíos en Jerusalén. Cuando comienza a gobernar, mató a los 22 ancianos judíos ultraortodoxos y comienza a poner en el templo a servir, por ejemplo, a Caifás y a un montón de fariseos que eran conversos edomitos, eran judíos edumeos conversos, no eran auténticos ni genuinos judíos, y estos fueron los que mataron al profeta, los que llevaron al profeta al madero para ser ejecutado en complot con los romanos. Entonces básicamente no fueron los judíos los que mataron al profeta, eran judíos edomitas, que no eran judíos genuinos auténticos, eran básicamente los descendientes de Esaú. Entonces, para que sea una idea, en el siglo X existía una nación que se llamaba Hazaria. Los hazaros son descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, y son descendientes también de los edomitas, o sea, de Saúl. Entonces ellos adoraban una deidad, los hazaros adoraban una deidad sexual, y la inmoralidad sexual en Hazaria era enorme. Entonces el rey Házaro decidió adoptar una religión monoteísta para cambiar la cultura aberrante que tenía su pueblo, y la única religión más apropiada que encontró fue el judaísmo. Entonces incorporó el judaísmo, y cuando murió, el siguiente rey abrió incluso sinagogas y se comenzaron a instruir en el Talmud, Zohar y diferentes doctrinas judaicas. Cuando ya luego los házaros son invadidos por los mongoles, en esa época, antes de las conversiones, los judíos ashkenazis representaban tan solo el 3% de toda la comunidad judía mundial. Actualmente son el 87%. Cuando fueron invadidos los házaros por los mongoles,
Entonces estos tienen que emigrar, huir de la invasión y miran a Rusia, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Alemania, Polonia, todos los países nórdicos. Por eso es que los judíos que nazis son ojos azules, son gente blanca, chela, pero realmente estos judíos que nazis, de hecho Hitler era un judío que nazi, que de hecho era sionista. ¿Qué fue lo que hizo Hitler entonces? Comenzar a perseguir a sus propios hermanos judíos con el propósito de obligarlos a regresar a la tierra de Israel buscando refugio y promover la fundación y la creación del Estado de Israel. Entonces el Estado de Israel fue fundado y formado por los judíos sionistas, edomitas, que son falsos judíos. Se constituyó el Estado de Israel y actualmente el Estado de Israel que no conocemos es un Estado ilegítimo liderado por judíos edomitas, sionistas. Por eso es que usted puede ver hasta los judíos ultraortodoxos, los más ultraortodoxos, quemando banderas de Israel. Por esa razón. Entonces básicamente actualmente el mundo está gobernado por Edom, el rojo, los descendientes de Esaú. Entonces el dragón, el rojo, el dragón bíblico que hablan las profecías apocalípticas. Entonces básicamente por ahí va todo esto. Entonces el profeta Yeshua, cuando él murió, fue ejecutado, llevado a la muerte, asesinado por falsos judíos, no fue exactamente por el pueblo yahudí. Entonces todo este panorama que usted ve no tiene que ver absolutamente nada con el cristianismo. Que luego posteriormente los judíos paganizados se unieron con otros grupos sectarios y con Constantino, con deseo de poder, decidieron establecer las primeras bases del cristianismo de otra cosa. ¿Me explico? Entonces es ahí donde de esa base surge el catolicismo, después del catolicismo surgen los protestantes y otras denominaciones. Pero realmente nada de esto tiene que ver con el pueblo de Israel. De hecho, el Nuevo Testamento es un libro que habla del pueblo de Israel, de las tribus dispersas del pueblo de Israel, de un Mashiach judío, nacido de una mujer hebrea judía, que viene por las tribus dispersas de Israel, vivo solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, él quiere regresar a las tribus dispersas de Israel de nuevo al pacto, hasta el día de hoy. Ese es el propósito. Cualquier persona tiene las puertas abiertas de ser parte de Israel. Cualquier persona puede venir a Israel. Simplemente lo que tiene que hacer es venir a las raíces hebreas, estudiar, conocer sus raíces, sus verdaderos orígenes, unirse al Mashiach, creer en lo que él hizo para que tú te reconcilies con el Padre y regreses al pacto abrámico y puedas observar de nuevo Torah. No de una manera legalista, como se enseña en la Torah, no de una manera legalista, sino de una manera observante de obediencia. Porque dice él que si tú me amas, guarda mis mandamientos. No son 10 mandamientos, son 613 mandamientos, de los cuales algunos se pueden obedecer, otros no, porque no hay templo. Y de hecho, cuando habla de que los sacrificios eran la sombra de lo que había de venir, son los sacrificios. De hecho, en el Nuevo Testamento lo explica claramente que son los sacrificios, que eran la sombra de lo que había de venir. Entonces, y dice también en el Nuevo Testamento de que esta sombra es la sombra del profeta Yeshua. Entonces básicamente los sacrificios y todas estas cosas, lo que estamos viendo eran la sombra de Yeshua, que realmente él ya vino a materializar todo esto. Pero básicamente esa es la postura, eso es lo que habla las raíces hebreas, eso es lo que habla la Biblia. La Biblia no es cristiana, la Biblia es judía, es hebrea, es israelita, no tiene que ver absolutamente nada con el cristianismo. Entonces, básicamente ese es el contexto bíblico. Pero no sé, yo le puedo dar campo abierto para que usted me haga todas las preguntas que usted quiera o plantear la postura o lo que usted desee. Muy bien, hermano. ¿Por ahí cuánto habló Juan Pablo? ¿Hora y media? ¿Una hora? ¿40 y pico minutos? Póngale. No, Ok. más o menos, pues al fin y al cabo su bien entendimiento. Sí, pero más o menos unos 40 minutos estuvo hablando. Sí, bueno. Después yo voy a comenzar a plantear, ¿no? Bueno, hermano, le voy a comentar entonces cuál es el planteamiento de la Santa Madre Iglesia Católica. La Santa Madre Iglesia Católica se justifica en que es la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Que es la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó y que tiene campo abierto a gentiles y a judíos, sin distinción, ¿no? ¿Dónde aparece nuestra base bíblica? Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice a continuación. Vamos a leerlo desde el versículo 16. Por su parte, a los 11 discípulos, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte
que Jesús les había indicado, y al verlo, lo adoraron. Si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dada todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿No? Es el mandato que nuestro Señor Jesucristo dio a su iglesia. ¿No? ¿Vemos que Jesucristo funda una iglesia? Sí, funda una iglesia. En Mateo 16-18 Jesucristo nos va a hablar sobre la fundación de esa iglesia. Si de pronto se me aísla el micrófono, me avisa Juan Pablo, ¿viste? No tiene ningún problema. Muy bien. Vamos a ver dónde Jesús funda su iglesia. ¿Dónde está el fundamento de la iglesia católica o iglesia cristiana? Dice a continuación. Vamos a leerlo desde el versículo 13 para entrar en contexto. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Jesucristo aquí va a hacer una pregunta importantísima a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se lo traduzco al castellano. ¿Qué piensan las personas de mí? ¿Qué imagen tienen de mí? ¿Cómo me ve la gente? Vamos a ver qué responden los discípulos. Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces la gente no entendía realmente quién era Jesucristo. Estaban escuchando de él, estaban oyendo acerca de él, pero creían cosas distintas. Unos decían que era tal profeta, otros decían que era este otro profeta, otros decían que era este otro profeta. ¿No? Aquí es donde Jesucristo, al ver esa diversidad de creencias, él dice, no, tienen que creer una sola cosa. Y para ver qué debemos creer, pregunta a sus discípulos, a los que anduvieron con él. Dice la siguiente pregunta. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ustedes que andan conmigo, ustedes que comen conmigo, ustedes que me conocen de primera mano, ¿qué piensan ustedes que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Vamos a ver qué responden los discípulos. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha sido revelado esto por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Esto venía porque se... ¿Ah? De continuar. Cuéntame. De continuar, es que sabía esto. Ok, haga una pequeña pausa. Hago una pequeña pausa. Hágame una pequeña pausa. Estoy bien conectado con lo que me está diciendo. Pero espéreme, que viene algo que tengo que atender. Ya continuamos, no se vaya. Sí, dale, tranquilo. Muy bien, hermano. Estoy bien conectado con lo que está explicando. Listo. Muy bien. Entonces, esperemos. Que están los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo nos dice que Él va a edificar una iglesia, ¿no? Una única iglesia. Hoy en día pues tenemos un montón de iglesias. Esas iglesias se llaman iglesias protestantes, pero hay una iglesia que Jesucristo fundó y que desde el año 33 que Jesucristo la fundó hasta el año 2020 que estamos hoy en día, tiene que haber registro de esa iglesia. Tiene que haber historia de esa iglesia, ¿no? Y ahora lo que sigue diciendo Jesucristo, ¿por qué yo digo que tiene que estar para siempre, que tiene que haber registro de esa iglesia? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, o los poderes de la muerte, no la podrán vencer. Esa iglesia que Jesucristo funda no puede desaparecer en ningún momento de la historia. Es decir, que si en el año 1000 no existía esa iglesia y ahorita en 2015 vino alguien y fundó una nueva iglesia, esa iglesia no era de Jesucristo, porque no cumple las características que Jesucristo promete, que siempre va a estar su iglesia y que va a prevalecer a pesar de la maldad, tanto fuera como dentro de ella misma, ¿no?
Y sigamos con lo que dice. Y las puertas del infierno no la podrán vencer. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces vemos que Jesucristo funda una iglesia y que deja a alguien como encargado, que deja a alguien como figura importante de la iglesia. ¿Por qué? Porque le dijo a Pedro específicamente: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que desates y lo que ates quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Quiere decir, le dio autoridad, simbolizando la autoridad en las llaves. Está dando autoridad, ¿no? Esa iglesia que Jesucristo funda, años después vienen sus discípulos hacia el año... El primer evangelio fue el evangelio de San Marcos, lo escribió en el año 60, redondeando hacia el año 60. San Marcos escribió el primer evangelio. Luego vienen los otros apóstoles, la siguiente generación, y escriben los demás evangelios. El último evangelio en escribirse fue el de San Juan, en el año 100 y piora, hasta el año 100. Pero llega uno que va a ser importante aquí en este tema, que es el evangelista Lucas. San Lucas va a escribir un libro que se va a titular más adelante como el Evangelio según San Lucas. Vamos a ver cómo comienza ese evangelio. Está en San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver cómo comienza el evangelio de San Lucas. Dice así: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, a ese narrar nosotros lo llamamos tradición. Cuando Jesucristo funda su iglesia, Él no manda escribir nada. Jesucristo en ninguna parte dice: vaya y que Mateo escriba tal libro, que Pablo escriba tal libro. No, eso no está en las palabras del Señor Jesús. Jesucristo dijo: vayan y prediquen. Ellos predicaron, esa predicación se quedó en las comunidades y se fueron dando por tradición, hablando de oreja en oreja. Los padres recibieron el evangelio, esos padres se le enseñaron a sus hijos, esos hijos a sus nietos, etc. Eso es lo que se llama tradición, y de eso es lo que está hablando aquí San Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido, tradición, como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. ¿A quién se refiere aquí? A los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Mateo. Los que estuvieron con Jesús, vieron todo, lo contaron a las comunidades, se convirtieron en esas comunidades y empezaron a creer en Cristo. Y luego esas comunidades se lo enseñaron a sus hijos hasta llegar hasta donde Lucas, que es el año 80. Todo eso que Lucas va a escribir ahorita, se lo enseñaron los apóstoles a las comunidades y las comunidades se lo enseñaron a Lucas. Vamos a ver cómo continúa. Fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde sus orígenes. Aquí tenemos una fuente confiable. Lucas nos dice que él investigó, que preguntó, que se formó, preguntando a diferentes fuentes sobre lo que había pasado en los inicios del movimiento cristiano. Entonces a Lucas le contaron y él ahorita lo redacta en un libro y se lo va a enviar a Teófilo. Dice así: después de haber investigado diligentemente todo desde sus orígenes, escribírtelo por su orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces Lucas nos dice que él investigó las fuentes y que ahorita se lo va a enseñar a Teófilo, ¿no? Y eso es lo que hoy conocemos como Evangelio según San Lucas. Pero el mismo Lucas que escribió el Evangelio según San Lucas, que hoy en día lo conocemos por ese nombre, escribió un segundo libro que se llama Hechos de los Apóstoles. En su capítulo primero, versículo primero, vamos a ver cómo dice. Dice así: el primer libro lo dediqué Teófilo. Vemos que es Lucas porque se está refiriendo al mismo Teófilo. Lo dediqué Teófilo a todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Entonces, aquí vemos que tenemos una fuente confiable que es Hechos de los Apóstoles, porque fue escrita por un cristiano que investigó la tradición cristiana y que lo redactó en un libro para enviárselo a Teófilo, ¿no?
Y vamos a ver qué es lo que dice ese cristiano que investigó la tradición cristiana. Ya busco así, un momentito. Tío. Me hubiera traído agüita porque esto definitivamente cansa mucho la garganta sin agua. Vamos a ver qué dice San Lucas, qué investigó San Lucas sobre la tradición apostólica. Está en Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 26. Dice así. Vamos a leerlo desde el 25. Partió después para Tarso en busca de Saulo. Saulo era San Pablo antes de convertirse y cambiarse el nombre. Saulo de Tarso. Disculpe, ¿en qué libro está? Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 25. Correcto, lo estoy siguiendo, vamos. Ok. En busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia. La misma iglesia que Jesucristo dijo que iba a edificar en Mateo 16, 18. La iglesia que estaba en Antioquía, que por cierto, la iglesia católica, y usted lo puede investigar, tiene constancia de todos esos templos y de todas esas reliquias históricas. Eran católicas, eran cristianas católicas. Ningún protestante ni ninguna otra denominación me puede venir a decir que son de ellos. ¿Por qué? Porque están bajo dominio católico, y de hecho muchas iglesias hoy en día, muchas basílicas están construidas encima de esas reliquias culturales. Y si usted mira esas reliquias culturales, mira cómo son sus estructuras, verá que tenían ¿cómo es que se llama eso? Un momento, se me fue la palabra. Epa, se me fue. No, catacumbas sí, pero donde el altar. Va a ver, y si usted mira la infraestructura de esas catacumbas, de esos lugares, o de esas iglesias primitivas, no todas eran catacumbas, sino que algunos eran templos chiquiticos muy modestos. Si usted mira la infraestructura, es igualita a la de los templos católicos. Tiene un altar, tiene imágenes, tiene reliquias cristianas católicas, ¿no? Entonces vamos a proseguir con Lucas, cuando nos está hablando de esas iglesias que hasta hoy en día tienen la marca de sello, tiene copyright de la iglesia católica. Dice así, lo llevó consigo a Antioquía, estuvieron juntos ahí un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una cantidad de muchedumbre. Esas fueron las primeras comunidades cristianas, las que recibieron el evangelio de primera mano, las que la recibieron por la tradición, no por la escritura, porque aún no existía la escritura. Y dice así, en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Usted me dice que se llaman seguidores del Nazareno. Eso según la lengua aramea o la lengua no israelita, o como sea que se les llame a su lengua. Pero usted ha de saber que los libros del Nuevo Testamento no se escribieron en arameo, sino en griego koiné. Y en griego koiné aparece la frase Christianus. Christianus. En los manuscritos originales griegos. Entonces es ver que la Iglesia Católica sostiene esa tradición apostólica transferida de generación en generación. Ahora, vemos ya que la Iglesia Católica tiene fundamentos históricos y fundamentos paleográficos y de distinta índole para sustentar su veracidad. Usted me comentaba de que los gentiles no recibían, no estaban en la herencia del pueblo de Abraham, sino que eran simplemente los judíos que estaban dispersos, que los gentiles no entraban ahí, los paganos no, solamente los gentiles, solamente los judíos dispersos. Pues vamos a ver qué creían los primeros cristianos. Hechos de los Apóstoles, recuerde cómo inició Lucas el Evangelio. He investigado todo desde sus orígenes, entonces vamos a creerle a Lucas, vamos a creerle a Lucas según lo que él investigó. Vamos a leerlo, Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 1. Dice así: bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Pablo y Bernabé habían convertido a comunidades de gentiles y de la misma iglesia, unos judíos que se habían convertido a la iglesia decían: listo, ellos se pueden salvar, pero se tienen que circuncidar. Y vamos a ver qué comentaba Pablo, qué pensó Pablo respecto al tema. Dice así:
no podéis salvaros. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Es decir, que Pablo y Bernabé, que habían convertido esas comunidades, no estaban de acuerdo con lo que estaban enseñando esos judíos conversos. Esos judíos que se habían convertido a la iglesia y que estaban adoctrinando con la circuncisión a los gentiles, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso. Por eso dice, una acalorada discusión contra ellos. Y dice así: así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén. Van a subir a Jerusalén para algo. Vamos a ver por aquí. Donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Entonces vemos que miembros de la misma iglesia, Pablo, Bernabé, de un lado, y del otro lado, judíos convertidos, creen en Cristo, están en la misma iglesia, pero unos piensan una cosa y otros piensan otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a darse el primer concilio ecuménico de la iglesia, que se llama el Concilio de Jerusalén. Vamos a ver cómo se da este concilio y cuáles son las contraposiciones para tratar esta cuestión. Enviados así por la iglesia, fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles. Los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo. No solamente los judíos que están perdidos de la mano de Dios, que están por allá en la Patagonia, sino también los gentiles se estaban convirtiendo. Y esas conversiones fueron hechas por Pablo y Bernabé. Entonces ellos se agarraron a contarle a la iglesia que los gentiles se estaban convirtiendo. Y dice así, espérense un momentico, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Los hermanos de la iglesia estaban de acuerdo con esas conversiones, estaban felices de que los gentiles se integraran a la iglesia, se integraran a la salvación, porque para eso fue enviado Pablo, por eso se le llama Pablo el apóstol de los gentiles. Dice así, gran felicidad a los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Entonces llegaron Pablo y Bernabé, donde estaban los duros, donde estaban las máximas autoridades de la iglesia, a contarles que los gentiles se estaban convirtiendo. Y esos hermanos de esa iglesia se pusieron felices. Vamos a ver entonces, pero ¿qué pasa entonces con el bando que quería circuncidar a los gentiles? Que quería convertirlos en judíos, que querían judaizar el cristianismo. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, es decir, esos judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que seguían teniendo costumbres anticuadas, costumbres que ya no tenían nada que ver con el precepto del Cristo, que es redención y salvación por gracia y no por ley. Entonces vamos a ver qué dice, qué pasa ahí. Que habrían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles, a esas personas paganas, a esas personas que no estaban, que no eran israelitas, sino que se convirtieron por predicación de Pablo y Bernabé. Vamos a ver qué pasa entonces. Dijeron que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles a guardar la ley de Moisés. Querían meter costumbres judaicas que no tenían nada que ver con el cristianismo moderno, con el cristianismo que había nacido, con un cristianismo que era para todos, para judíos y para gentiles, donde ya no hay distinción entre griego, mujer, hombre, alemán o lo que sea que sea. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Es necesario circuncidar a los gentiles y mandarles a guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Vamos a ver si los apóstoles están de acuerdo en circuncidar y en hacer que los gentiles guarden la ley, o si piensan otra cosa. Vamos a ver. Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y que creyeran. Pablo, ¿de dónde viene ese sonido,
Juan Es Pablo de en la tu calle, casa. no, es en mi casa, de la calle. Pero voy a mutear mi micrófono, no se preocupe, espérame. Ah, bueno, sí. Muy amable. Está dando un calor acá, man. Lástima que no tengo ventana. Bueno, Juan Pablo, ¿estás siguiendo el diálogo? ¿Estás ahí aún vivo o te fuiste al baño o algo? Ah, bueno. Espérate, vamos a ver. Pedro tomó la palabra y dijo, hermanos, ustedes saben que Dios me eligió para que por mi boca oyeran los gentiles y que se convirtieran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo. Ver capítulos anteriores, el Espíritu Santo cayó sobre una familia de gentiles y pudieron estas personas, a pesar de ser gentiles, a pesar de no ser israelitas, hablar en lenguas, que es un don del Espíritu Santo. Entonces esos paganos, esos gentiles, recibieron el Espíritu Santo y eso fue señal de que eran también escogidos por Dios. Y dice así, eh, como a nosotros, oiga, eh, dio testimonio a favor de los gentiles, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, es decir, como a nosotros los judíos. Nosotros los judíos recibimos el Espíritu Santo y esa gente que es gentil también recibió el Espíritu Santo. Y no hizo distinción, es decir, que no discriminó. No hizo distinción alguna entre ellos y nosotros. Entre gentiles y judíos no hay distinción ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Jesús no hay distinción. Todos somos hijos del mismo Dios. Todos somos herederos de la promesa de Abraham. Vamos a ver cómo continúa ahí. Me disculparán ahí, hermanos, lo que pasa es que hubo un problema de edición y el capturador de pantalla dejó de capturar el audio. Capturó la pantalla, pero no capturó la conversación que continuaba. Me disculparán, voy a continuar por aquí, igual no hay ningún problema, pues era un tiempo en el que él no podía interrumpir ni nada, así que pues no importa si yo hablo aquí por aparte. Igualmente no recuerdo todo lo que dije, pero voy a tratar de reforzar aquí, comentar aquí las citas que di, las que me acuerde y comentarlas aquí por separadito, ¿vale? Voy a continuar desde el versículo 10 del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: ¿por qué pues ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos, es decir, sobre estos nuevos discípulos gentiles, un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Aquí ya vemos que Pedro está hablando de dos bandos. Está el bando de los conversos judíos, entre los que está él mismo, y está el bando de los gentiles conversos. Y Pedro afirma lo que se cree en la iglesia, que los que están en Cristo Jesús se van a salvar por la gracia y no por la ley, no por la circuncisión. A continuación vemos que toda la asamblea calla por lo que dice Pedro y vemos lo que va a decir ahorita Santiago en el versículo 13. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra. Hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Los mismos gentiles iban a honrar el nombre de Dios, no solamente los israelitas. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido congregadas a mi nombre. Dice el Señor que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Y vea cómo va a continuar el diálogo de Santiago, vea cómo va a concluir. Por tanto, yo juzgo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado a los ídolos, de las impurezas, de los animales estrangulados y de la sangre. Luego, más adelantico, vamos a ver lo que van a escribir los apóstoles en su carta apostólica. La carta apostólica comienza en el verso 22, pero vamos a leer lo que dice en el verso, desde el verso 24, ¿vale? Dice lo siguiente. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras,
trastornando vuestros ánimos, hemos decidido en común acuerdo elegir algunos hombres y enviaros a vosotros. Aquí los apóstoles se están refiriendo de que unos mismos de la misma iglesia, unas personas que están en la misma iglesia, les estaban predicando que se tenían que circuncidar o si no, no se salvaban. Y vemos que Pedro dice, estas personas hablaron sin autoridad, sin nuestro permiso, así que no se preocupen. Vamos a ver qué es lo que le va a decir, vamos a ver qué es lo que va a decir ahorita Pedro. Que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables, abstenerse de sacrificios a los ídolos, de la sangre y de los animales estrangulados y de las impurezas. Haréis bien en guardar estas cosas. Adiós. No hablaron nada de la circuncisión. No dijeron que se tenía que circuncidar para salvarse. Es más, destituyan la circuncisión para los gentiles. Los gentiles no tienen por qué circuncidarse para salvarse. Pero pues aquí les voy a hablar sobre una de las cuantas citas que toqué ahí. Una de ellas fue Gálatas capítulo 3 versículo 8 que dice lo siguiente. La Escritura, sabiendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que viven bajo las obras de la ley incurren en maldición. Dice la Escritura así: maldito quien no practique fielmente todos los preceptos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente. Pues dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Además, la ley no puede proceder de la fe, pues dice, quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito quien cuelga de un madero. Y esto fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles. El hermano aquí dice que deja caer de que los gentiles no eran parte del pueblo de Dios, que cuando comenzaron a predicar los apóstoles solamente convertían a los judíos que estaban regados por el mundo, que los gentiles no entraban ahí. Pero aquí vemos que es una mentira, porque Dios desde tiempos antiguos ya predestinó a los gentiles a ser parte de su pueblo. Dice lo siguiente: de Abraham llegarán a los gentiles. Y esto fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, a través de Cristo Jesús, y para que, por la fe, recibiéramos el espíritu de la promesa. Vamos a leer como dice Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante también. Dice lo siguiente: recordad pues, como en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, los que no eran israelitas, como vosotros, los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos, por los que practican la circuncisión, una operación practicada en la carne, estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y extraños a la alianza de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre. Cristo, al derribar esa pared que dividía al pueblo de Israel con los gentiles, hizo tanto de judíos como de gentiles un solo pueblo. Otra cita, Gálatas capítulo 2 versículo 3, dice lo siguiente: pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso que hubo intrusos, falsos hermanos, que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Habían personas que estaban envidiosas, que tenían rabia de que los cristianos no vivieran conforme la ley judaica. Entonces no podían aceptar que personas que estaban aceptando la fe no se circuncidaran. Tito, al ser cristiano y no judío, no fue obligado a circuncidarse. A ver, otra cita, Romanos capítulo 1 versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol por vocación,
escogido para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas y de las Escrituras Sagradas. La promesa era relativa a su Hijo, Jesucristo Señor nuestro, descendiente de David según la carne, pero constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia del apostolado, destinado a promover la obediencia de la fe, para que su nombre sea alabado entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, que habéis sido llamados por Jesucristo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación. Entonces vemos que Pablo dice que las comunidades de cristianos que están en Roma, que son gentiles, que son romanos, que son de Roma, son llamados a la santidad junto con el pueblo de Israel. Recordemos que el Evangelio según San Juan dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Otra cita, Gálatas capítulo 1 versículo 15 en adelante. Vea lo que dice. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó para su gracia, tuvo a bien revelar a mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles. ¿Pablo anunció el Evangelio solamente a los israelitas? No. La Sagrada Escritura enseña que él reveló el Evangelio, que él predicó el Evangelio a los gentiles también. Mire cómo continúa. Para que lo anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí. Vamos a ver cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15 en adelante. Cuando el Señor le dice a Ananías que vaya para que vea a Saulo, para que lo cure. Y Ananías dice que es que este tal Saulo ha hecho muchas cosas malas con su iglesia. Vamos a ver qué dice el Señor. El Señor le respondió, vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles. Ojo, entienda hermano, como dice aquí, llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Aquí no solamente está mencionando a los israelitas, sino también a las supremas autoridades, es decir, a los reyes, pero también a los gentiles. Otra cita para que la tengan por ahí. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 6. Vamos a leerlo desde el 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Al ver que se oponían y proferían palabras infames, sacudió sus vestidos y les dijo, solo vosotros seréis responsables de lo que os suceda. Yo soy inocente. Desde ahora voy a dedicarme a los gentiles. Algo muy interesante del hermano y que ustedes van a ver es que él dice que los gentiles, que cuando Pablo habla de gentiles, son esos gentiles que no son realmente gentiles, sino que son israelitas que se apartaron de su patria y que, y que ya no se circuncidaban, pero que Pablo cuando les predicó, les enseñó y que luego sí se hacían circuncidar, lo cual no está en el Nuevo Testamento, eso no está en la Biblia. Otra cosa, algo que él mucho va a mencionar más adelante, que es lo de la ley, que dice que la ley no se acabará hasta que todo pase, hasta que todo se cumpla. Él piensa que no es cuando Jesucristo murió en la cruz y dijo todo está cumplido, sino que es cuando llegue el apocalipsis, cuando llegue el último juicio. Pero vamos a tomarle la palabra, vámonos al apocalipsis. Vamos a ver si el apocalipsis solamente habla de los israelitas o también habla de los gentiles, de la gente que no era judía, de la gente que no era israelita. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 en adelante. Dice lo siguiente, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Después miré y pude ver una muchedumbre inmensa, incontable, que procedía de toda nación, raza, pueblo y lenguas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas y llevaban palmas en sus manos. Entonces se ponen a gritar con fuerza, la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los 4 ancianos y de los 4 vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios. Estas personas que fueron salvas en el libro del Apocalipsis se dice que no eran solamente israelitas, sino que eran de toda
raza y de todo pueblo.